¿Qué tal? Buenos días. Hay un anteproyecto de ley en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para poner básicamente un impuesto, entre otras cosas, a las remesas familiares. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña el doctor Félix Ulloa, él es experto en política internacional y también presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. También nos acompaña Reinaldo Albergue, fundador de SOS Inmigración. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias. Bueno, hemos escuchado y quizá, Reinaldo, quisiera comenzar contigo porque estoy seguro que a SOS Inmigración seguramente le llegan las quejas no solamente de los familiares que viven aquí en Estados Unidos, sino seguramente la gente que te contacta directamente de Estados Unidos sobre la problemática que está viviendo. ¿Cómo la están sintiendo nuestros hermanos compatriotas? Bueno, la gente está muy asustada, la verdad. Mucha gente en este trimestre que ha pasado el año, lo hemos podido notar, ¿verdad? Que mucha gente dejó de viajar, incluso mucha gente dejó hasta de tramitar visa. Mucha gente piensa que al momento de entrar a Estados Unidos le van a regresar, le van a cancelar, le van a revisar su teléfono. Todas las noticias que han pasado en este trimestre, pues la población nuestra le ha afectado muchísimo porque piensan que es con nosotros el problema. Y no es con nosotros, el problema es allá, con el Medio Oriente, no con nosotros. Todas las leyes que él dictaminó fueron para las personas musulmanas, no para los latinos, ¿verdad? A pesar de que ya en la Semana Santa se dio un dictamen donde ya criminalizaban el hecho de entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Y para mí yo creo que ahí sí ya Estados Unidos cambia totalmente la política migratoria porque ya dejó claro a los tres grupos que ellos van a perseguir. Uno son a los polleros, a los que nosotros los conocemos como coyotes. Otros son a los grupos o a las agrupaciones de pandillas que estén entrando a Estados Unidos. Y el tercer grupo a los reincidentes, aquellos que ya fueron deportados por una vez o una segunda vez y quieran volver a entrar a Estados Unidos. Ahora ya no solo te van a capturar, ni tampoco te van a devolver, sino que ahora te quieren poner ya prisión, ya te quieren poner de 2 a 5 años. Y eso sí, a la población creo que, bueno, ha bajado muchísimo desde la Semana Santa hasta la fecha el hecho de las personas que están migrando a Estados Unidos. Ahora, Félix, eso es importante, digamos, hacerlo notar porque, si mal no recuerdo, anteriormente la regla era que entrar ilegalmente a los Estados Unidos era una falta civil y si reincidías una segunda vez o una tercera vez era que era falta criminal, pero ahora, de entrada, sí, falta ya criminal. Como se ha dicho ahí, la posibilidad de que esto pase a ser constitutivo de delito y por lo tanto de persecución penal. Yo creo que nuestra comunidad está, tal vez no en pánico, pero sí con mucha precaución y sobre todo porque las noticias están reportando un incremento no solo a nivel de la parte institucional del gobierno de los Estados Unidos, sino también a nivel de las comunidades. Hemos estado viendo recientemente algunas expresiones de esto que se llaman ya los crímenes de odio o este tipo de hostigamiento, de bullying a la comunidad hispana, y eso obligó pues que el día de ayer aparecieran muchísimas marchas en las grandes ciudades, en California, en el este, en Milwaukee, una marcha muy grande, muy significativa, en la cual nuestra comunidad latina está haciendo sentir su voz, porque es necesario hacerse notar, hacerse valer y presentar ya un frente común de cara pues a todas estas medidas que se vienen. No se desaprovechó la oportunidad de parte del gobierno de anunciar de que el muro se iba a construir, de que se iba a pagar por parte de, ya no dicen ahora los mexicanos, sino los inmigrantes o los que envían remesas. En fin, estamos en un momento muy difícil en el cual las líneas de acción
de nuestros gobiernos, y yo creo que esa es una parte fundamental que debemos de mantener clara, es decir, cuál es la posición de los gobiernos, sobre todo los 4 gobiernos que tenemos directamente más afectación con esta política, que es México y los 3 países del Triángulo del Norte, donde debería haber una política común. Desafortunadamente, en el caso de México, el tratamiento bilateral que ha tenido de cara pues a la frontera, a ser socio comercial con el NAFTA, y que México ve más hacia Canadá para resolver su problema, que no lo ve desde el punto de vista estrictamente migratorio, sino más que todo comercial. Entonces nos deja prácticamente solos a los 3 países del Triángulo del Norte, y al revés, se vuelve casi en un socio natural de Estados Unidos al reforzar la frontera sur para detener ahí la migración centroamericana. Entonces esto es un momento muy importante en el que se requiere de una proactividad de nuestra política exterior, de nuestro gobierno y de algunas instancias de la región que en el pasado han tenido un papel muy dinámico. Me refiero al caso del Parlamento Centroamericano, que ha tenido un papel importante en los años en que se pedía pues la reactivación o la continuación del TPS y otras medidas migratorias. Ahora, Reinaldo, ¿crees que haya acompañamiento en este momento, es decir, acompañamiento de la mayoría en el Congreso para aprobar un proyecto de ley como este? Porque, no sé, se siente como que básicamente están señalando a una comunidad y estás haciendo una ley con dedicatoria, lo que se supone que no debe ser así. No, yo creo que no va a tener el apoyo necesario, y eso lo podemos ver en los 2 proyectos que él ha lanzado. Primero ha sido el quitarle el presupuesto a los estados que se le llaman comunidades seguras. Vimos que ya el domingo se reunieron, y gracias a Dios que en Estados Unidos está bien marcado los poderes, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y vieron que eso que él había dicho de que quitarles el presupuesto era inconstitucional. ¿Por qué? Porque el proyecto que el Congreso aprobó, ¿verdad?, de fondos que aprueban todos los años, un presidente no puede estar encima de eso, de lo que el Congreso ya había aprobado. Entonces, eso ya estaba en el presupuesto. Ya habían aprobado el presupuesto para los fondos de los estados, y no podía él venir y dictaminar sobre el presupuesto. ¿Por qué? Porque ya era algo del Congreso. Y ahí lo pararon fácilmente. Le dijeron, miren, no es constitucional porque usted quiere ir encima del Congreso y eso no se puede. Eso ya estaba aprobado. Entonces, cuando ves vos que también aprobaron los fondos este domingo en la reunión de lo que falta de aquí para terminar el año, y no iba incluido el fondo del muro, o sea, tampoco se lo aceptaron, y estamos hablando de miembros de su partido. O sea, ahí fue una votación bipartidista donde el proyecto del muro no entró. Entonces allí le están mandando un claro mensaje que no va a mandar como él pensaba que iba a mandar, que solo era de ordenar. ¿Por qué? Porque allá el poder legislativo está bien marcado, y gracias a Dios porque el poder judicial es el que le ha parado a él todas las cosas que él ha hecho. Entonces se están jugando su papel cada uno, y le están diciendo, miren, no se meta en los sectores que usted no tiene que entrar. Y para nosotros creemos que el problema que él tiene ha sido de asesores. No le están asesorando bien, no le están llevando por el camino correcto, y lo están dejando que vaya tropezando, y todo eso se le va acumulando negativamente para él. ¿Coincides en ese análisis? Es decir, de que va a encontrar resistencia incluso dentro de los más de hueso duro de su propio partido en la Cámara. Claro, y de hecho ya está, pues hay muchos senadores, congresistas del Partido Demócrata que han dicho definitivamente que no acompañan ni la política migratoria ni mucho menos la locura esa del muro. Y los estados que son limítrofes, Texas, Arizona, Nuevo México, que tienen importantes congresistas republicanos, no están acompañando la iniciativa. El caso McCain, por ejemplo, que es un ícono del Partido Republicano, no está en esa línea de acción. Y por otra parte, él mismo lo dijo recientemente, creo que no sé si en los tweets que acostumbra enviar a las 3 de la madrugada, como dijeron en esto de la prensa, no sé si viste tú la reunión en la Casa Blanca donde este comediante hacía esa historia. Bueno, es que manda tweets a las 3 de la mañana que estamos dormidos en Estados Unidos porque en Rusia son horas laborales, dice, lo está mandando a los rusos. Pero bueno, aparte de la anécdota, él decía que creía que iba a ser más fácil gobernar,
y le está resultando difícil. Claro, porque no es lo mismo ser el patrón de las empresas en las que él es el dueño, él es el accionista mayoritario y él decide como quiere, a ir a ser el presidente de una república donde la separación de poderes y la independencia de cada uno de ellos está totalmente marcada. Hemos visto la acción de los jueces federales en el caso de esta prohibición que se hizo para los países, estos 7 países musulmanes, que inmediatamente jueces federales declararon no aplicable esa disposición de la presidencia porque no era una ley, era una orden ejecutiva y el gobierno tuvo que retroceder. Ha intentado continuar modificando esa orden ejecutiva inicial, pero no ha prosperado. Entonces, hay un órgano judicial o un poder judicial o la rama judicial, como dicen en Estados Unidos, que es muy autónoma y además por el carácter de federación que tiene, jueces federales tienen competencia a nivel nacional. Entonces una orden ejecutiva de esa naturaleza pudo ser detenida por un juez en Seattle. Ahora, el tema está en que a nivel de la cúpula de la rama ejecutiva, el balance se ha inclinado a favor de las posiciones conservadoras. Al nombrar él al 9º juez que estaba ausente esa plaza y con eso lograr una composición. Sin embargo, también tenemos la misma confianza en que la justicia en los Estados Unidos actúa sin esa agenda partidista, no sin una agenda ideológica, porque es clarísimo, tenemos cortes que han sido liberales, cortes que han sido conservadoras, pero no partidarias, sino más bien orientadas a los grandes temas. Las cortes conservadoras que detuvo el New Deal, por ejemplo, de Franklin Delano Roosevelt en los años 30, o la corte progresista del juez Elizabeth Warren, que aprobó los matrimonios interraciales, el voto para las comunidades del One Man, One Vote, que fue la sentencia más importante en temas electorales. Entonces, esas composiciones las vamos a ver, esas resoluciones las vamos a ver, pero no necesariamente están al servicio ni del Ejecutivo, ni mucho menos de una agenda partidaria. Eso da confianza de cómo se maneja el check and balance, o sea, los pesos y contrapesos dentro del sistema republicano de los Estados Unidos. Ahora, con relación a la ley o a esta propuesta que se está tratando, pues, o que se ha anunciado, yo creo que nos debe de preocupar, sí, porque imagínate el 2% a los 4.000 millones aproximadamente de remesas que recibimos acá, va a ser un golpe para nuestra economía significativo, y sobre todo la economía familiar. Mucha gente va entonces o a disminuir la remesa o a buscar otros mecanismos para evitar el pago de esos impuestos. Entonces tenemos que estar atentos a varias cosas. También se ha anunciado esta posible deportación masiva que le ha dicho de la MS, que los va a sacar de Estados Unidos. El Salvador tiene que estar preparándose para una eventual deportación masiva, ya no de simples digamos, inmigrantes sin papeles o sin la documentación migratoria adecuada, sino de verdaderas personas que han cometido delito, que están procesadas o condenadas en los Estados Unidos. Y ahí es donde, bueno, si hay tiempo más adelante podemos hablar de este tema, qué es lo que el país tiene, qué es lo que el país necesita y qué es lo que el país está haciendo frente a una eventual deportación masiva de personas condenadas o procesadas por delitos en Estados Unidos. Ok, con esa idea vamos a la pausa, vamos a abordarlo a mayor profundidad cuando regresemos. Antes de irnos, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos, tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto al 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Quiero que pongamos en pantalla algo de los flujos financieros que informó el Banco Central de Reserva en los primeros 3 meses del año cuando se habla de las remesas. Los tenemos en pantalla. En enero de 2016 entraron 305 millones, pero en 2017 fueron 344. Febrero 353. 2017 381, 386 en marzo, 449 para marzo. Es decir, son 1.175 millones
millones de dólares versus 1.045 del año anterior, es un crecimiento del 12.45%, Reinaldo. Una buena cifra, y yo creo que si el presidente Trump decide ponerle el impuesto famoso a la remesa familiar, que no solo va a castigar a los mexicanos, porque me imagino que se los va a poner a todas las personas que saquen dinero a los Estados Unidos o que manden dinero. Exacto. Entonces, lógicamente, quien va a terminar pagando los platos rotos van a ser la gente, ¿verdad? La población, los migrantes. Y ahí donde también creo que no lo van a dejar hacer eso, porque ahí es donde entra también la parte del Ejecutivo, donde dicen, miren, si muchos de ellos han declarado que gracias a los latinos y gracias a los inmigrantes han desarrollado ciertos estados, incluyendo el alcalde de Nueva York, que reconoce a los latinos el papel que han jugado en Nueva York y el crecimiento que han tenido, también van a tener que comenzar a demandarlo. Recordemos que Estados Unidos es el país de las demandas. Allá cuando algo pasa, lo primero que hacen es demandarlo, y si a un juez recibe esa demanda, pues hasta ahí va a llegar, como lo hizo con todas las cosas que ha dictaminado, pero no sé si va a encontrar el apoyo dentro de su partido. Él creo que ya se dio cuenta que no es tan fácil como se lo esperaba, ¿verdad? Ya vio que esto es política, muchas cosas se juegan así, él no entiende mucho de política porque no es político, y los asesores que tiene quizás lo están empujando demasiado rápido para que tome este tipo de decisiones, y lo que se está logrando conseguir es el repudio de mucha población. Ahora, yo creo que esto también tendría la consecuencia contraria a lo que él cree que podría lograr, porque si nuestro país sufre económicamente y la gente sufre económicamente, la desesperación va a ser presa de ellos y van a querer nuevamente irse a Estados Unidos. Sí, esto podría ser este efecto boomerang, de que en lugar de desestimular la migración forzada, sea un estímulo por el castigo económico a ciertos sectores, familias, países, etcétera. Pero yo creo, como dice Reinaldo, que el tema de él es el tema de su asesoría. Recordemos que acaba de cumplir recientemente los 100 días, se están haciendo muchas evaluaciones en Estados Unidos sobre cuáles son los logros, los alcances, el cumplimiento de promesas de campaña que él hizo en estos 100 días. El balance no es nada positivo, es decir, muchas de las cosas que ofreció ni siquiera se van a alcanzar, y ya se dio cuenta que los asesores de campaña no pueden ser los asesores de gobierno. Esto lo dijimos recientemente cuando había nombrado a Steve Bannon como uno de sus principales asesores, cuando había sido el estratega de campaña. Y lo habíamos comparado cuando Bush, W. Bush, había tenido como un gran estratega de campaña a Karl Rove, una mente perversa, malévola, pero muy eficiente, y que lo hizo ganar la elección en 2004, pero no lo llevó a la Casa Blanca. Porque no es lo mismo que te asesoren para ganar una elección que te asesoren para ser un estadista. Yo creo que ya Steve Bannon está perdiendo influencia en la Casa Blanca, en la asesoría al presidente, y esto lo va a ir obligando a él a volverse más parte de ese establecimiento político washingtoniano al cual él rechazaba. Como outsider, él llega justamente negando todo lo que es el establecimiento político de Washington. Y ahora él ve que no puede estar, ni lo puede cambiar, ni es una cuestión que la va a mover como mueve una empresa. Entonces va a tener que irse adaptando. Y en este tema, que es la reforma migratoria, que es el tema de cargar, de criminalizar a los indocumentados, de llamar victimización al pueblo norteamericano por la presencia de 11, 12 millones de inmigrantes sin documentos adecuados. Es decir, todo eso es un discurso, y creo que lo va a seguir usando porque él necesita mantener esa base. Lo que hizo ahora para no asistir al evento de la prensa, que es una tradición, en 36 años el primer presidente que no asiste a ella, y se fue a un rally político con sus seguidores a dar mensajes así, pues estrictamente partidistas, a mover su base de apoyo, porque necesita mantener siempre ese respaldo. Pero en la práctica y en las medidas de gobierno va a ser muy poco. Recuerda que Estados Unidos es un país de leyes, y no solo la voluntad del presidente, ni va a estar
acudiendo constantemente al expediente de las órdenes ejecutivas para ir resolviendo temas que no puede conseguir en el Congreso. Creo que eso es una cosa muy excepcional que se ha usado por parte de los presidentes y es muy difícil que lo logre. Ya los primeros fracasos no han sido solo con lo del muro, como decía Reinaldo, no pasó ni se contempló en el presupuesto que se aprobó, sino que también perdió en el tema del Obamacare. Es decir, hay muchos otros aspectos que él va a ver que lo que él prometió durante la campaña en estos 100 días va a tener un primer baño de realidad, va a tener que readecuar su equipo de asesores y me imagino que el Partido Republicano también va a comenzar a ser parte de ese ayornamiento a la política del Ejecutivo, porque si no van a correr el riesgo de que en las próximas elecciones intermedias van a perder la mayoría de las que actualmente gozan en el Senado. Vamos a hablar de los deportados más profundamente también en minutos, pero antes de eso quiero hablar de los que están siendo arrestados allá. Pongamos en pantalla lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. El señor Kelly dijo lo siguiente: es una gran cantidad de complejas leyes y yo meto al Capitolio bastante para que digan lo que deberíamos y no deberíamos estar haciendo, pero al final todo depende de la ley, ¿no es cierto? Y somos una nación de leyes. Yo esperaría que el Congreso arregle muchos de estos problemas, es decir, básicamente que armonice las leyes migratorias de los Estados Unidos. Y quiero darte otro dato aquí, Reinaldo, porque dicen que los arrestos aumentaron un 32,6% durante las primeras semanas del nuevo gobierno del presidente Trump, para totalizar 21.326 inmigrantes detenidos. Esto comparado con los 16.104 durante el mismo periodo del año pasado bajo el gobierno del expresidente Obama. Es decir, el presidente Obama, recuerdo que dentro de las órdenes administrativas que le había dado a ICE, ¿verdad?, al Servicio de Migración, era: quiero que detengan a inmigrantes peligrosos. Pero ¿quiénes te están llegando ahora o te están pidiendo consejo porque están siendo detenidos ellos o sus familiares? Bueno, tú decías algo importante, y es que el presidente no solo es el presidente del partido, es el presidente de todos los Estados Unidos, y él tiene que pensar para todos. Yo estuve viendo unos videos el día de ayer, donde agentes del ICE ya no te ponen la orden, ¿verdad?, de cateo bajo la puerta, como todo el mundo te enseña, que no le abras la puerta a nadie. Ahora te rompen la chapa, te le pegan patadas y te van y te arrestan. Tenemos videos de medios de comunicación que han logrado ver eso, que están llegando a las casas y ya no están poniendo, o sea, ya no están bajo el marco de la ley como Obama les pedía. No se salgan, trabajemos bajo el marco. Vamos tras esto, esta es mi prioridad. Pero el presidente, la prioridad que ha puesto ahorita no son ellos. Ahorita dijo, prioridad para nosotros va a ser personas coyotes, van a ser personas que se han quedado con visa y que no hayan salido de los Estados Unidos, personas que tengan delitos. Ahorita la orden que él ha dado son prioridades diferentes a lo que el ICE tenía. Y a todo esto le sumas este despertar que tienen las autoridades ahora, porque él ha logrado lograr vender el sentir antiinmigrante a muchos, y muchos oficiales han cambiado su manera de ser. Incluso vos te fijas en los aeropuertos ahora, el interrogatorio ya no es como antes. Ahora sí, que por tu apariencia te pueden detener, por tu caminar, como decían otros, por tu pelo, ¿verdad? Entonces la prioridad y ese despertar que ha habido en los oficiales ahora ha crecido bastante fuerte, y ya en la comunidad pues tiene temor, ya no se siente segura. Yo estaba viendo ayer también que ya en la casa de los latinos llegan a mancharles, donde les ponen ya váyanse de aquí, no los queremos con nosotros. Entonces ese despertar en la población antiinmigrante también está siendo preocupante. Eso era algo, y algo que de repente preveíamos, Félix, y lo hablamos acá, que de repente a nivel social, la armonía, bueno, aparente, porque creo que en muchos estados, tal vez como Oklahoma, como Kansas, como Missouri, donde de repente la gente no está tan acostumbrada a la diversidad, el sentimiento latente anti todo el que sea no parecido a mí estaba ahí, y que ahora simplemente es correcto demostrarlo porque el presidente de la República lo demuestra. Claro, es que es lo que analizábamos cuando estábamos viendo los ejes de campaña de Trump y luego los resultados y quienes habían votado por él. Es decir, esa América profunda, esa América rural, los rednecks, es decir, la clase trabajadora
sin trabajo, desocupada, los blancos de este sector. Entonces, eso era esa parte de esa conciencia de esa nación que estaba dormida o que estaba reprimida o que había aceptado ese peso de la diversidad. Yo recuerdo en una ocasión que estuve en una reunión con Howard Dean, cuando era él el presidente del Comité Nacional Demócrata, que él dijo: quiero ver a mi partido, y me gusta mi partido, había una reunión muy amplia, como es mi nación, así plural, es decir, diversas razas, religiones, los colectivos, es decir, una sociedad multiplural, multicultural. Totalmente diferente a lo que es ahora, que se quiere volver a ese esquema del melting pot, ser un esquema de, aquí es el WASP, ¿verdad? El White, Anglo-Saxon and Protestant. Es decir, ese esquema es lo que se está reviviendo en esa nación que se había superado. Después del movimiento de la contracultura de los años 60 y un despertar, una eclosión que hubo en la sociedad norteamericana y que se abrió, ¿verdad?, al multiculturalismo, a la diversidad, ahora parece que viene un proceso de involución, y no solo en los temas raciales ni de identidad, sino que a nivel económico. Acuérdate que el planteamiento de él era, en esto de América Grande de nuevo, era: cerramos fronteras, vamos a construir aquí, reactivamos otra vez la industria. Empezó con lo de los automóviles y cortamos todos los tratados de libre comercio que nos tratan mal, los chinos nos están invadiendo, los mexicanos, bueno, hasta habló de los Snow Mexican, que llamó a los canadienses, porque para él todo lo que no fuera dentro de las fronteras era el riesgo. Es decir, esa visión creo que es lo que él se está dando cuenta ahora que no va a funcionar. Y los pocos sectores que queden en esa sociedad de los estados que tú mencionabas, sobre todo en el medio oeste, estos estados más atrasados culturalmente, porque esto no lo ves en las costas, es decir, no, ni en la costa este ni en la costa oeste, esto lo ves en estos estados donde, como Missouri, que son tremendamente conservadores, esto tiene que ir cambiando. Yo creo que aquí es donde entra el papel de la prensa, los grandes medios, a los cuales él también los ha identificado como sus enemigos, y habla de las fake news y todo este tipo de ataque contra lo que es y lo que representa la nación, lo que fue la nación norteamericana. Entonces pienso que sí, tú tienes razón cuando dices, bueno, esto, ¿verdad?, este espíritu de esta América profunda se despertó. ¿Y quién lo despertó? Este señor, que vino a darle voces a aquellos sectores que estaban callados. Bueno, creo que en Carolina del Norte se están reportando ya más de 20 grupos antiinmigrantes vinculados a ideas nazis, de supremacía blanca, al Ku Klux Klan. Solo falta que esto empiece a resurgir, pero sería bueno que salgan ya, porque son como los últimos resabios que quedaban de las viejas políticas racistas, de las viejas políticas neonazis, y que salgan en estos momentos para que la misma sociedad se encargue de depurarlas. No, en una, digamos, una interpretación dialéctica del proceso que está surgiendo en los Estados Unidos, lo podemos ver de dos maneras: o que es ya el ocaso del imperio, de lo que sucedió en la Roma de Nerón, ¿verdad?, o es un momento de contradicción en el cual va a surgir una nación remozada y renovada, es decir, reactivar una democracia que se había ido quedando también un poco corta, que se había ido quedando limitada y muy tolerante a algunas prácticas que a lo mejor había que ajustarlas. Yo espero pues que sea esta segunda opción, porque necesitamos tener, donde vive un tercio de nuestra población, garantías de que hay respeto para esta diversidad, para este multiculturalismo, y sobre todo para que siga siendo un ejemplo de una democracia representativa, que es el modelo que hemos aceptado en las Américas a partir de la Carta Democrática que firmamos todos los 34 países en Lima en 2001, y que es el compromiso que tenemos, mantener esta democracia. Este fenómeno Trump, como lo que podemos ver en la Francia del próximo domingo, que va a otro desafío con otro fenómeno como el de Marine Le Pen, son situaciones que nos deben de poner a reflexionar sobre el futuro de la democracia y del modelo de sociedad que queremos. Ok, con eso llevamos la pausa. Cuando regresemos, el impacto de los deportados. Ya lo dijo abiertamente, la MS-13 lo mandará para afuera. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Bueno, Reinaldo, tú y yo coincidimos en Los Ángeles a principios de los 2000. Sabemos cómo era de complicado el área y el dominio que de repente podían tener las pandillas. Quisiera que habláramos un poco de eso como preámbulo, lo que de repente podría pasarnos acá. Bueno, estamos viendo ahorita las órdenes que ha dado él contra los grupos de pandillas. El problema es que toda acción trae una reacción. Y lo que no podemos predecir es la reacción que van a tener estos grupos al momento que ya se miren acosados por las autoridades. Incluso Los Ángeles llegó un momento tal a pactar con los grupos para poderse respetar. Y no, ni ellos mataban policías, ni los policías los arrestaban a ellos. Entonces ellos saben el poderío que hay detrás de esos grupos. Y no es tan fácil de decir, miren, vayan, agárrenos a todos y metámoslos en una jaula y despachámoslos para El Salvador. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no conocen a nadie en El Salvador. Muchos de ellos son nacidos allá, ¿verdad? Y se criaron en esos grupos y ahí se identificaron y han pertenecido a esos grupos ya por décadas. Entonces, yo creo que se podría despertar aquí una guerra interna en algunos estados que podría terminar en una tragedia muy grande para los Estados Unidos. Creo que ahí el presidente debía tener un poquito, tal vez, no sé, más mano inteligente. Sí, porque se puede desatar algo que no sabes cómo van a reaccionar los grupos. Los grupos no están tampoco en la calle esperando que los veas a traer. Se han encontrado hasta armamento de guerra dentro de esos grupos, ¿verdad? Y a desatar una guerra interna a un nivel así fuerte podría ocasionar muchos problemas. Y yo creo que incluso nosotros no estamos ni preparados como para poder recibir una cantidad de grupos de que vengan deportados de los Estados Unidos. Y eso iría para ti la pregunta, porque sé que has estudiado el tema de la seguridad a profundidad, Félix. ¿Esto podría causar una mutación, digamos, de la que no tenemos claro qué podría salir aquí en el país? Sí, definitivamente creo que el país debe prepararse, como te decía, para una eventual deportación masiva de estos grupos. Pero coincidiendo con lo que dice Reinaldo de la capacidad de reacción de la comunidad nuestra organizada o semi-organizada en Estados Unidos, yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, de una reacción que hubo de la comunidad salvadoreña en Washington, creo que fue en Adams Morgan, que durante 3 o 4 días mantuvieron la ciudad casi bajo estado de sitio. Se incendiaron carros, se saquearon comercios, hace una década o un poco más, donde la comunidad salvadoreña, por una agresión que hubo contra uno de los miembros, hicieron una serie de actos que hubo que decretar estado de sitio en la capital de Estados Unidos, creo que era en Adams Morgan. Entonces, se trataba de protestas por una agresión a un miembro de la comunidad. No digo que sean legítimas o no, sino la capacidad de reacción que tenemos. Si ya se trata de estos grupos organizados, delincuenciales, armados, etcétera, quién sabe. Es decir, es un riesgo allá en Estados Unidos. Pero partiendo del hecho de que el país debe estar preparado para tratar un fenómeno de ese tipo, yo lo que he estado pensando, y espero que haya algo en los marcos normativos que tenemos en El Salvador para darle tratamiento a este fenómeno, porque hasta ahora hemos estado recibiendo vuelos, creo que son 2 vuelos semanales de deportados que vienen y que no son personas que han estado condenadas o delincuentes que cometieron delitos allá. ¿Qué vamos a hacer cuando nos manden a delincuentes que han sido condenados o que están pagando una pena y que en esta nueva política, porque lo decía ya el secretario de Kelly, de que iban a hacer que estas personas fueran a pagar sus penas en los países de los cuales eran originarios? Entonces nos van a mandar gente que estaba pagando penas allá, las vamos a mandar aquí a Mariona, a Zacatraz, ¿a dónde? Si aquí no han cometido delito. Es decir, necesitas tener una norma, un marco normativo que pueda homologar la situación o el estatus de las personas que van a venir, porque allá puede ser un delincuente, cometió un delito allá, pero en este país no. Entonces, ese es un tema en el cual yo espero que el Estado haya avanzado o tenga algunos convenios, acuerdos con los Estados Unidos por los temas que
nos afectan en este sentido. Pero ¿y eso no crees que necesitaría obligadamente una reforma constitucional? Porque básicamente es delinca allá y guarde prisión aquí. Una cosa es tener un tratado de extradición, porque lo mandás al otro lado para que sea enjuiciado y allá guarda prisión. Claro, y la extradición la tenemos regulada y hemos tenido casos de personas que se han extraditado a El Salvador se ha extraditado en las dos vías. Pero este tema no, es decir, tendrá que ser a nivel de acuerdos o de convenios bilaterales para regular esta situación de personas que van a venir a cumplir la pena acá, no porque cometieron el delito aquí, porque aquí serían inocentes en nuestro sistema judicial. No han cometido ningún delito, no hay ninguna causa, porque van a ir a una cárcel. Entonces, habría que buscar ese mecanismo de homologar el estatus. O sea, una persona que está siendo procesada allá y se viene a El Salvador, ¿cómo lo vas a procesar aquí? ¿Bajo cuál jurisdicción? ¿Bajo cuál procedimiento? Es decir, puede ser que haya cometido, no sé, un delito de robo, de un homicidio, asalto, y se haya procesado. Y dentro de esta lógica de enviarnos a todo este tipo de personas que están en estas condiciones, ¿cómo lo vamos a recibir aquí? Ahí es donde yo siento pues que es necesario tener un convenio o un marco normativo que permita darle el tratamiento adecuado sin violentar los principios fundamentales, los derechos fundamentales que asegura nuestra Constitución, pero también siendo receptivos, entendiendo que el país tiene alguna responsabilidad como parte de esa comunidad internacional de aceptar compromisos. Claro, habría que buscar también otros mecanismos. Aquí estamos sobresaturados, tenemos casi colapsado el sistema penitenciario y recibir una población adicional pues tendría un costo. En fin, hay muchos de los temas que espero yo pues nuestro gobierno esté reflexionando y trabajando sobre el tema. Bueno, ya se une a nosotros vía Facebook Live Giovanni Vicente Romero, él es el director del Centro de Políticas Públicas de Desarrollo y Liderazgo. Bienvenido, Giovanni, a República. Hace unos minutos hablábamos acerca de dos cosas. Uno es el ambiente que se está viviendo en los Estados Unidos en torno a las deportaciones y los arrestos de inmigrantes, y lo otro es un anteproyecto de ley que se introdujo en la Cámara de Representantes que buscaría tasar con un 3% todas las transferencias, digamos, que hacen las personas hacia Latinoamérica y hacia el Caribe, con el fin de construir el muro fronterizo. Ahora, yo quisiera que me dijeras, tú que estás en Washington DC, si habría apoyo de por lo menos 120 congresistas republicanos, es decir, la mayoría o la mitad más uno de los 240 que tienen, sabiendo que los speakers de la Casa estarían aplicando la regla de Dennis Hastert, que te dice que solamente llamas al voto si la mayoría de tu partido, que es la mayoría, está de acuerdo con esta ley o no. Bueno, muy bien. Muchas gracias y buenos días a todos por El Salvador. Pienso que es un tema bastante interesante y ahora mismo se está hablando bastante sobre esta nueva iniciativa, esta propuesta que un congresista del estado de Alabama, Mike Rogers, ha interpuesto, ha sometido al Congreso de los Estados Unidos. Y básicamente es como tú has mencionado, lo que se busca con esto es gravar las remesas, las transferencias electrónicas que se hacen a varios países de América Latina, y yo diría prácticamente América Latina completa, porque se están considerando 42 países, entre ellos El Salvador, Honduras, México, que es un país que en términos de remesas es gigante, y obviamente otros países más como Argentina, Venezuela y básicamente el resto de América Latina. Entonces, yo pienso que es importante que esta propuesta pueda tener bastante apoyo en el Congreso, o de lo contrario, obviamente va a perecer. Y lo que digo es que hay una gran división en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Entonces, probablemente es un nuevo desafío para los republicanos, ya como lo fue la propuesta de ley del seguro médico del presidente Trump. Entonces, básicamente lo que ellos quieren hacer es con esto construir el muro entre México y Estados Unidos, que evidentemente ha sido el emblema de toda la campaña del presidente Trump y probablemente su promesa más controversial. Entonces, desde un principio ya Trump hablaba de que este muro
iba a ser financiado, pagado totalmente por México, pero obviamente esto parecía bastante ilógico y muchos críticos entendían que era una promesa muy difícil de cumplir. En este caso lo que estamos viendo es que ya el problema se trasciende las fronteras de México y entonces se involucra a toda la región y al final lo que se busca es que toda la región termine pagando por el problema de la frontera de Estados Unidos con México. Yo pienso que esta propuesta probablemente no tenga tanta fuerza. Vamos a ver cómo se desarrollan los debates en los próximos días. Esta propuesta ya ellos han articulado todo bastante bien para que el 30 de septiembre se pueda establecer un mecanismo de transferencia de esos fondos recaudados al Departamento de Tesorería. Pero al mismo tiempo te das cuenta que aquí de lo que ellos están hablando es de una modificación a la ley de transferencia de fondos. Entonces, evidentemente será un golpe muy duro para los países de América Latina y en este caso los que tienen las economías más pequeñas, porque vemos que en muchos países las remesas son básicamente el seguro social de los pobres y constituye en algunos países el 10% del Producto Interno Bruto. Yo pienso que esta propuesta todavía es muy temprano para decir, pero quizás sea otro desafío más para los republicanos y en este caso para el presidente Trump, que ya tuvo su primer revés, su primer fracaso legislativo y obviamente esto apenas empieza. Se encuentra en la etapa de iniciativa y tiene que pasar por unos pasos, aproximadamente 7 pasos, así que crea mucha incertidumbre, pero yo pienso que la respuesta que deben dar los países involucrados en este proyecto de ley es tratar de establecer una estrategia conjunta a los fines de que puedan manifestar su posición en términos de su política exterior y sus relaciones con Estados Unidos. Giovanni, brevemente, ¿cuál ha sido la recepción tanto en medios de comunicación como tanques de pensamiento en Washington con organizaciones sociales y comunitarias por la manera agresiva en la que el presidente Trump ha estado, digamos, enforzando la ley migratoria? Bueno, ese es un aspecto bastante interesante que también produce mucho interés, ¿no? Entonces yo pienso que con relación a la política migratoria del presidente Trump, básicamente desde el día 1 en la Casa Blanca ha manifestado lo que ya él venía diciendo en toda la campaña política, es decir, ha tenido una política bastante agresiva en términos de hacer cumplir la ley, pero no solamente esto, sino crear nuevos mecanismos como sus órdenes ejecutivas y la prohibición de viaje a Estados Unidos de aquellos países del Medio Oriente que ya todos conocemos. Pero en este caso, hablando un poco de los latinos, es menester destacar que básicamente yo calificaría los primeros 100 días de gobierno del presidente en términos del impacto que tienen los latinos de nefasto, totalmente, porque aunque no ha tenido un daño real y concreto, si nosotros analizamos las cifras y comparamos la cantidad de deportaciones con relación al presidente Obama, pero sí ha mantenido un ambiente de incertidumbre y de miedo. Y entonces esto lo que hace es que ha influido también en la separación de muchas familias con relación a esta nueva política migratoria. Y evidentemente el presidente Trump lo que ha hecho es hablar mucho, ya de eso todos lo sabemos, ha hablado mucho, pero en cuanto a las deportaciones, ha habido una pequeña disminución en comparación con Obama. En los primeros meses de Trump se han registrado aproximadamente 26 deportaciones en comparación con los últimos 112 días de Obama. Los últimos meses de Obama se registraron aproximadamente 70,000. Cuando eso nosotros lo traducimos a datos, lo dividimos en días, ¿no? Hay un promedio de aproximadamente 370 deportaciones por parte del presidente Trump y aproximadamente el doble de esa cantidad durante los últimos meses de Obama. Sin embargo, las deportaciones han disminuido, como yo he dicho, pero las detenciones han aumentado. Hay mucho más tensión ahora mismo y con relación a esta orden ejecutiva migratoria, vemos que ahora mismo
se le da facultad a los policías locales de que se conviertan en policías o agentes de inmigración y de deportación. También da la facultad para crear otros centros de detención e instalaciones, ¿no? Y obviamente amplía todo ese marco coercitivo que tenía el sistema migratorio de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que él básicamente lo que está haciendo es lo que había prometido en toda su campaña. No es sorpresa para nosotros, pero cuando ves los números te das cuenta que el mayor daño que está haciendo la política migratoria del presidente Trump básicamente es el ambiente psicológico, el ambiente, la incertidumbre y el miedo, porque al final de cuentas llegas a la conclusión de que Estados Unidos, con este proceso, con este nuevo presidente, su democracia se ha fortalecido más, en el sentido de que ha sido la oportunidad perfecta para que el Poder Judicial pueda demostrar su poder, ¿no? Su fuerza, y entonces puedes ver que un juez puede paralizar el Poder Ejecutivo, un juez puede paralizar el gobierno en cuanto a una orden ejecutiva. Entonces es un ejercicio bastante interesante, porque el juez en este caso está haciendo una tarea que básicamente debería ser del Congreso, que sirva como peso y contrapeso del Poder Ejecutivo. Entonces no es que el presidente Trump tiene el poder absoluto de todo. Entonces esas facultades están muy bien clasificadas, muy bien definidas, esas funciones, y ya me parece que son unas cuantas ocasiones, quizás 3 o 4, que él ha sufrido algún tipo de revés en términos judiciales, porque sus órdenes ejecutivas han sido paralizadas. Bueno, Giovanni, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerte que hayas estado desde Washington DC con nosotros vía Facebook. Un abrazo hasta allá. Gracias a ti. Un saludo. Bueno, se nos quedaron, digamos, algunas cositas en el tintero, pero ya se nos acabó el tiempo, pero es muy cierto. El problema en Estados Unidos es que hay familias mixtas. El papá es ilegal, pero los niños son ciudadanos. Y si el padre lo arrestan, porque ahora no importa si el padre es criminal o no, si sos ilegal o no, te pueden arrestar, el niño se queda sin padre. Eso es algo problemático que, bueno, lo vamos a abordar en otra ocasión aquí en República. Félix, Reinaldo, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana acá con nosotros. Gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Con mi querido Rafa García y Mayelita Mena, soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados. Interesante el tema siempre de la migración e inmigración. Gracias por acompañarnos. A usted también, amigo televidente.